Buen día, bienvenidos, bienvenidas. Hoy continuamos con una de nuestras clases hablando de liderazgo dentro de la cultura de la innovación y experiencia cliente. Hoy nos toca, os lo puse en el foro de la asignatura, tocar varios temas. Por un lado vamos a terminar el tema 8. Por otro lado vamos a abordar algunas recomendaciones para el examen. Y luego nos vamos a meter ya en el tema 9, que como para el tema 9 tenemos 2 días, incluso para presentar la actividad 3 tenemos una clase doble, con lo cual nos permite un poco ir manejando los tiempos. Entonces, sin más dilación, dejarme que comparta la pantalla y como os decía, vamos a terminar primero de todo el tema 8 y después nos metemos en las recomendaciones para el examen. Vamos a ver. Aquí ya estáis viendo mi pantalla. Me vais a permitir que vuelva un par de slides atrás, donde terminamos la clase anterior, para recordaros de dónde partimos. Y partimos de los efectos, los beneficios, bueno, pues todas las propiedades que la seguridad psicológica aporta a los equipos, y especialmente a nuestra área, para ser equipos innovadores. Acordaos que hablábamos de un mayor compromiso, porque cuando nos sentimos valorados y conectados con nuestro trabajo, evidentemente hay un incremento de la satisfacción laboral, ¿no? Y el sentido de pertenencia a nuestra compañía. Y no estamos pensando en cuándo he hecho el currículum para mi siguiente rol o mi siguiente puesto, ¿no? Hablábamos de comunicación abierta y acordaros que nos quedamos en esta parte, ¿vale? En 2 slides, me parece, un poquito más adelante. Que decíamos que, claro, cuando hay buena comunicación, cuando estamos tranquilos, las ideas surgen de arriba abajo, hacia los lados. Los equipos comparten información de una manera totalmente transparente y se abordan problemas sin, oye, ocultarlo o con por detrás, ¿no? Con agendas ocultas. Hablábamos de la innovación constante porque cuando tú vas aprendiendo, vas, ¿no? Al final creando ese círculo virtuoso de creatividad y mejora continua. Y hablábamos de reducción de conflictos y aquí, si os acordáis, os emplacé a la entrada que os puse en el foro sobre la matriz de Thomas y Killman de resolución de conflictos. ¿Sí? Avanzamos un poco y contábamos cuáles eran algunas alertas, si queríamos decirlo así, que denotaban que no había seguridad psicológica en nuestros equipos. Y hablábamos cuando había un silencio en las reuniones, cuando se ocultaban los errores. Yo os hacía una referencia, si os acordáis, decía, bueno, parece que los equipos con seguridad psicológica parece que cometen más errores porque lo ponen de relevancia. La realidad es que lo pones de relevancia, aprendes, no vuelve a ocurrir. Si los ocultas, pues ¿qué ocurre? Son, ¿no? Ese círculo vicioso en lugar del círculo virtuoso que no deja de ocurrir. Y hablábamos también, si os acordáis, de la alta rotación y de que las ideas disruptivas no emergían. Hablábamos de algunas estrategias clave como el feedback, como la empatía, como el dar espacios para la experimentación, y hablábamos del ejemplo de Google. Gracias a esto surgió cosas tan interesantes como Gmail. Hablábamos también, ¿vale? De eh, la intención, ¿no? que hay en un equipo que fomenta la seguridad psicológica de cuidar al otro, ¿no? O sea, como líderes nosotros, evidentemente, también tenemos que impulsarlo, porque ahí tiene que haber unas normas claras de respeto, siempre, 100%, y que cuando alguien, por ejemplo, está interrumpiendo a otra persona durante una reunión, no haga falta que sea solamente el líder el que levante la mano, sino que incluso el resto del equipo no permita ese tipo de comportamientos, ¿no? Y hablábamos de lo importante que era la diversidad. Y yo os ponía aquí el ejemplo, ¿no? de un caso
divertido, ¿no? De mi anterior empresa, en la que, bueno, nos dimos cuenta que en el equipo de producto prácticamente casi todos los miembros del equipo eran clones. Lo hablamos evidentemente con el vice president de producto y las cosas cambiaron y el equipo se enriqueció mucho. Hablábamos de la comunicación que era muy importante y os daba un par de tips, ¿vale? Para que tuvierais en cuenta a la hora de mejorar la comunicación. Las reuniones, ¿vale? Que vosotros tengáis reuniones periódicas para que todos los miembros del equipo puedan compartir ideas y preocupaciones. No hace falta que sean reuniones eternas, pues se pueden utilizar esos formatos de stand-up meetings, directas al punto y breves. Hablábamos también del feedback, ¿os acordáis? Y yo os decía qué importante es crear una cultura de feedback, ¿vale? Para que se dé de manera regular. Y os decía, el modelo más habitual para dar feedback es la técnica del sándwich. Empezar con un comentario positivo, empezar con un aspecto a, bueno, pues a mejorar y terminar con un otro aspecto positivo para cerrar. Tiene que haber canales de comunicación, porque si no, al final vamos a perder espacios para enterarnos de lo que pasa en los equipos y poder ayudar, que ese es el objetivo. Slack, Teams, Zooms, tenemos Jira, Trello, Notion, Asana, me da igual, ¿vale? Mil y una herramientas que nos permiten trabajar de manera colaborativa y abierta en los equipos. Y luego la escucha activa. O sea, algo que me parece clave y que a veces nos cuesta, ¿no? Ya lo hablábamos en la parte de inteligencia emocional y yo os refería, y os recuerdo una frase que decía Goleman, ¿no? Escuchar para comprender y no para responder. Esto es importantísimo. Y luego, muy linkado a lo que vimos de Lencioni, la transparencia en la toma de decisiones. O sea, eh, si podemos involucrar al equipo en la toma de decisiones, perfecto, y si no, contar por qué hemos tomado esas decisiones, ¿vale? Eh, Utilizar brainstorming, ¿vale? Ya sabéis, en equipos pequeños funciona muy bien, ¿eh? En torno a una idea o un problema a resolver, los equipos de manera rotatoria van proponiendo ideas. Se respetan todas las ideas y finalmente se votan aquellas que puedan ser mucho más interesantes o las más interesantes para resolver el problema que en ese momento se tiene sobre la mesa. ¿Vale? A veces funcionan también muy bien los role-playing, cuando cambias los roles, eh, porque cuando tú estás cambiando el rol y sales de tu, ¿no? De tu día a día, ¿no? Te permite explorar diferentes escenarios y desde luego encontrar otras soluciones. Entonces, eso funciona también muy bien, ¿no? Para generar nuevas ideas, ¿no? Y potenciar también la colaboración y la innovación dentro de los equipos. Luego, que el equipo se conozca, ¿vale? Que el equipo tenga una buena... yo os diría que no hace falta que seamos amigos, pero que tenga una buena relación, ¿no? Para que de verdad se dé la colaboración. Tenéis mil y una actividad seguramente que hayáis hecho con vuestros equipos a nivel de team building. Yo, por ejemplo, os cuento mi escenario futuro. O sea, para el equipo de dirección, yo tengo un equipo de dirección a nivel corporativo muy joven. O sea, muy joven no hablo de edad, muy joven trabajando juntos. Eh, el último miembro del comité de dirección se ha unido hace, os hablo ejecutivo primer nivel, aproximadamente un año, muy, muy joven. Y en segunda línea corporativa, pues acabo de fichar a una persona para el equipo de marketing el 5 de enero se incorporó. Entonces, es un equipo que necesita, eh, yo diría, hacer, ¿no? Ese encaje. Entonces, estoy preparando
un mini offsite, ¿eh? No penséis en algo muy ostentoso, un mini offsite 2 días, primero con el core del equipo de dirección y luego con un pequeño grupo extendido para, bueno, pues conocernos un poquito más, ¿no? Y el objetivo es trabajar brainstorming de ideas para proponer mejoras y hacerlo de manera colaborativa, ¿vale? Y luego algo que os funciona muy bien en los equipos orientados a diseño, transformación, es cuando termináis un proyecto, hacer una retrospectiva del proyecto, ¿no? Qué ha funcionado bien y qué puede mejorarse, ¿no? Y lo decía en la sesión anterior, pero lo remarco en esta. Todo tiene que quedar inventariado. O sea, no vale que yo haya hecho unos aprendizajes y eso quede en el olvido cuando el proyecto, ¿no? Un poco se disuelva, ¿no? Em, Hay que dar retroalimentación constructiva. El feedback tiene que ser constructivo. O sea, y esto empieza en nosotros como líderes. O sea, en lugar de castigar el error, el objetivo es aprender de ellos y evitar que ese error se repita en el futuro. ¿Vale? Porque, Rosibel, te acabo de ver la manita. Déjame un segundo, termino aquí y te doy pie, perdóname. Eh, Porque este enfoque lo que hace es el reducir el miedo a cometer errores. eh, ¿Por qué no nos planteamos, ¿vale? Reuniones en las que celebramos los fracasos? Igual que celebramos los éxitos, celebrar los fracasos. No me refiero en qué bien hemos fracasado, no, nos reunimos, discutimos en una reunión sincera y honesta cuáles han sido los errores, qué hemos aprendido de ellos, se documentan y entonces los líderes junto con, en este caso, el equipo de recursos humanos, se ofrece un programa de capacitación para, evidentemente, eso no vuelva a suceder. Eh, Adelante, cuando quieras, ya es te doy la palabra y un gusto oírte. Rosibel, adelante. Hola, ¿cómo está María José? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es justamente sobre los temas que usted indicaba al momento. Sí quisiera hacer una consulta como que orientada a su criterio, ya que usted como que es experta en esta área, pues no de temas de recursos humanos, de reclutamiento, selección de personal y trabaja bastante con el talento humano. ¿Qué opina sobre temas de la organización donde hay líderes que se dirigen a sus equipos de trabajo? Asumo yo que tal vez por el índice de confianza que manejan con insultos o no tomando una postura profesional, sino con un lenguaje no acorde. La Eh, verdad, o sea, a mi criterio yo no lo considero bien, pero hay líderes que se manejan de esa forma, ¿no? Mira, Rosibel, gracias por levantar el micrófono y sacar este tema. Fíjate que la cultura del feedback habla del respeto, o sea, habla de, yo te digo las cosas que haces bien, te digo las cosas que haces mal, las cosas que haces bien, las cosas que haces mal. No estoy hablando de ti como persona. Entonces, mi respuesta claramente es, ese tipo de liderazgo, afortunadamente, está en desuso. Claro que se sigue haciendo. Yo también lo he visto en determinados momentos y en determinadas compañías. Afortunadamente, cada vez estamos más formados. Vosotros, en un programa como este, fijaos, con un contenido muy centrado en innovación, muy centrado en Customer Experience, y tenéis una asignatura en liderazgo. O sea, hoy en día en todos los programas hay una asignatura o a lo mejor no tiene por qué ser una asignatura, puede ser una masterclass que habla de esto. Entonces, afortunadamente, cada vez los líderes se van formando, por supuestísimo que sí. Fijaos que Héctor levanta la polémica en el chat y dice, ¿pero es un tema de formación o es un tema de valores? O no tiene por qué ser una cosa o la otra. Yo tengo claramente, Héctor, identificado
que es un tema de formación muchas veces, porque veo a líderes que son fantásticos, que son buenas personas, pero ¿qué es lo que han aprendido de sus propios líderes? Y entienden que eso se debe replicar, ¿no? Y sobre todo en determinadas culturas, porque esto en Estados Unidos no, en Europa del Norte ya os digo no, o sea, jamás me pasaría en Francia, jamás me pasaría en Reino Unido, o sea, automáticamente no, es más quizá en nuestras culturas latinas. Entonces, por un lado es un tema de formación, yo cada vez lo voy viendo menos, pero muchísimo menos. Y luego, por supuesto, nos podemos encontrar personas que estén liderando equipos y que no, bueno, pues que sus valores, eh, pues ya hablamos en una sesión, ¿no? Cuando hablábamos de qué tipo de líderes queremos ser, ¿no? Pues los valores que elijan sean, bueno, de un carácter, podamos decir, más negativo. ¿Qué os diría? Que vosotros no lo repliquéis, que vosotros, hablamos de la ventana de Johari, ¿os acordáis? Que vosotros no os olvidéis del análisis que hicisteis de vosotros mismos con la ventana de Johari, para que no pensemos que estamos yendo en una dirección y de repente nos encontremos que estamos yendo en otra. Entonces, Rosibel, claramente para mí, no lo comparto, no lo comparto. Yo afortunadamente lo veo menos y menos y menos y menos. Em, y creo que en los entornos en los que yo estoy, ¿vale? En el entorno académico también, que hablo mucho con más líderes que no son de mi compañía, con muchos estudiantes como vosotros, veo un cambio de tendencia absolutamente relevante. Entonces, eh, para mí, a mí no me gusta que me traten con falta de respeto, no lo haría y no lo permitiría. Y claramente en recursos humanos es algo que no se tolera, ¿eh? Y me preguntarás, pero María José, ¿te has encontrado con situaciones en las que hay un líder que tiene unos resultados excelentes, pero su comportamiento es eh, no correcto y la organización quiere mantenerlo? Sí en el corto plazo, no en el largo plazo. O sea, cuando esto ya se manifiesta, se activa un mecanismo en el que empieza la sustitución de este manager en general en las situaciones que yo he vivido. Te hablo de mí, de mi pequeña experiencia del mundo, ¿vale? Entonces, gracias, Rosibel, y gracias, Héctor, también por un poco por lanzar la reflexión, que yo creo que ambas cosas son muy importantes. Héctor, ¿levantaste la mano? ¿Sí? Sí, súper rápido, María José. A ver, alguna vez me encontré con una situación similar, digamos, de Ujú, un comité de dirección con valores complicados, digamos. Pasa que una compañía que crece a dos dígitos y tiene un director general que le va a este rollo de funcionar así, normalmente comité de dirección muy bien pagado, y ya te ujú, digo yo que el de recursos humanos, igual que el resto, zito. ujú. O sea que al final, yo creo que hay entornos, situaciones específicas probablemente, en las que la gente acepta esa regla del juego y bueno, luego es una decisión personal de cada uno si se quiere quedar ahí o no, ¿no? Sí, yo creo, y me reitero, Héctor, me reitero que cada vez estos son situaciones mucho más excepcionales, mucho, mucho más excepcionales, afortunadamente. Sobre todo porque si no, con el talento joven esto no funcionaría, porque el talento joven desaparecería mañana, vamos. Em, Así que estoy de acuerdo contigo, claro que todavía como lo hay y más, te vuelvo a decir lo mismo, en culturas latinas, esto no pasa en otro tipo de culturas porque no se permite. Pero claro que todavía hay excepciones, pero afortunadamente son excepciones, incluso los nuevos emprendedores, ¿no? Yo supongo conocéis, por ejemplo, la red de emprendedores de Endeavor, que está en 47 o 48 países, van ya. Afortunadamente he tenido la oportunidad de ser mentora de la red em, y veo a grandes personas que han desarrollado negocios que, bueno, que son unicornios. Que hoy en día son unicornios, que han entrado en rondas de inversión alucinantes
y que vienen con un mindset totalmente diferente. Entonces, tenemos la antigua escuela que está siendo, bueno, pues ya, digamos, renovada y las nuevas generaciones que vienen con otro espíritu. Luego lo estamos los que estamos en medio, que bueno, que tenemos la oportunidad de cambiar y en general lo vamos haciendo. Que las excepciones están, sí, claro, evidentemente, es así, pero afortunadamente, ojalá y en 2, 3, 4, 5 años, eh, hoy tú tienes un ejemplo, probablemente yo tengo un ejemplo, hace 10 años podríamos tener 15 o 20 ejemplos, ojalá de dentro de 5 o 10 años, entre todos los que estamos aquí no lleguemos ni a uno, ojalá. Y esta es nuestra responsabilidad y vuestra responsabilidad como líderes. O sea, que no es poca, que no es poca. Em, Volviendo a la retroalimentación, ¿vale? Y yo os decía, se da el feedback sobre el comportamiento y no sobre la persona, ¿vale? Yo creo que os lo dije, no estoy 100% segura, si no os lo digo ahora. Yo hay una de las formaciones que sí o sí, en todos los onboarding con mis managers incorporo. Y una de ellas es feedback. Cómo dar feedback y cómo crear la cultura del feedback, ¿vale? Porque es verdad, y me lo encuentro, que hay gente que da el feedback sobre la persona. Y eso, no, yo me tengo que enfocar en acciones específicas para que la persona no se sienta especialmente agredida, porque no va de eso. Hablamos del modelo sándwich, no me quiero entretener aquí porque ya lo hemos dicho, pero eh, cuidado con o sea, tiene que haber un balance, que no todo sea ni positivo ni todo sea negativo, ¿vale? Entonces, yo creo que tenéis esta técnica, lo que permite es ayudar a equilibrar, ¿no? La crítica y el reconocimiento. Intentar ser empáticos, ¿vale? Porque cuando alguien, a no ser que veáis un caso muy dramático, cuando alguien está haciendo una tarea de una manera que no es la adecuada, normalmente las personas no lo hacemos por fastidiar, ¿no? Lo hacemos porque no sabemos. Entonces, intentar poner el foco en ayudar a la persona. Y luego, características de un líder que promueve seguridad psicológica. Pues lo hemos dicho, empatía, resolución de conflictos, comunicación clara y capacidad para dar, y fijaos lo que pone ahí, recibir feedback, ¿vale? Está claro que la primera vez que preguntéis a vuestro equipo sobre algo concreto de vosotros, le va a costar ser honesto. Pero si generáis ese tipo de conversaciones de manera recurrente, sin lugar a dudas, os puede ayudar. Sin lugar a dudas. Eh, Tipo de perfiles por seguir avanzando, ¿vale? Que impulsan la innovación? Pues seguramente vuestros equipos o vosotros sois alguno de estos perfiles. Está el perfil explorador, el que busca constantemente nuevas ideas, tendencias, oportunidades, ¿vale? Esa persona que está muy al tanto de lo que sucede tanto dentro como fuera de la industria, ¿vale? Está el práctico, por así decirlo, el desarrollador, el que transforma las ideas abstractas en soluciones prácticas y viables, ¿vale? Tenemos el impulsor, que es ese que motiva al equipo, eh, que lidera, ¿no? La implementación de muchas iniciativas, esa persona que tiene energía, que tiene persuasión, ¿no? Que tiene capacidad de mantener todo el tiempo, ¡buah!, la energía aquí en proyectos que son muy, muy duraderos y complejos. Y el integrador, esa persona que es el pegamento, ¿no? Por así decirlo, conecta personas, genera sinergias, bueno, ayuda a que todo el mundo esté alineado en pos de un objetivo común. Seguramente vosotros sois uno de estos roles o tenéis incluso
en el momento en el que estéis en vuestra compañía, uno u otro, y son muy, muy importantes. Claro, ¿qué os diría? Identificar en vuestro equipo qué tipo de roles tenéis, porque eso hará que le deis a la persona el espacio adecuado. Si tenéis, perdonadme, vuelvo un momentito aquí atrás, si tenéis una persona que es curiosa, que es observadora, que, ostras, que tiene muchas ganas ¿no? De saber qué hay en el sector, de proponer ideas, y mañana, me invento, estáis buscando a alguien de producto, imaginaros pensar en esa persona, porque a lo mejor es la persona que os puede ayudar con nuevos productos, con nuevas ideas, con mejoras, ¿no? Darle la posibilidad de mejorar el prototipo que tenéis, por ejemplo, ¿no? O de construir un nuevo servicio. Si, vuelvo a lo mismo, si tenéis a alguien que siempre está aquí, ¿no? A tope, ¿no? Y es un impulsor con la energía, pues a lo mejor imaginar que estáis buscando a alguien, un PMO, ¿vale? Pues a lo mejor es esta persona. Obviamente, por favor, estoy siendo muy reduccionista, si tiene el resto de las competencias, pero entenderme lo que os quiero decir, ¿no? Eh, Pasar tiempo con vuestro equipo para saber cuáles son sus fortalezas, observarles cómo trabajan en el día a día, observarles cómo trabajan en el día a día. Mirar, para mí esto es un reto. Ahora os hablo de mí como dirección de recursos humanos. Primero, porque tengo mi equipo deslocalizado y segundo, porque probablemente y os pase en vuestra compañía, recursos humanos nos suelen meter en un despacho, porque la mayoría de las conversaciones pues suelen ser de carácter bastante confidencial. Yo no voy a decir que lo odio porque la palabra odiar es muy fuerte, pero yo en cuanto puedo, en cuanto termino una conversación que a lo mejor es más delicada o estoy haciendo una entrevista, imaginaros, me salgo, me salgo fuera de la pecera y me voy a los espacios abiertos. ¿Por qué? Porque me gusta oír a los equipos, cómo trabajan, dónde ponen el foco, cómo interactúan con otros equipos, ¿vale? Entonces, eso lo puedo hacer obviamente, eh, en este caso, con mi equipo de España, pero cuando viajo, yo siempre digo, no me metáis, porque cuando viajo no voy a tener conversaciones confidenciales la mayor parte de las veces. Voy para estar con los equipos, entonces les digo, no me metáis en un despacho, porque entonces para eso me quedo en España. Dejarme que salga fuera para ver e identificar, ¿no? qué roles tenemos. Entonces, creo que es muy importante. Creo que es muy importante. Nuevos roles estratégicos que tenemos en los equipos, sobre todo el CINO, porque yo creo que cada vez más, obviamente, el rol de CTO se ha ido transformando, ¿no? a ese rol de Chief Information Officer, que trabaja toda la parte de infraestructura tecnológica, pero que también trabaja toda la parte de seguridad, toda la parte de digitalización, roles, os digo, tremendamente difíciles de seleccionar, o sea, muy difíciles. Y luego todo lo que tiene que ver con innovación. Hay compañías, esto os lo vais a encontrar, o yo por lo menos me lo estoy encontrando según la tendencia, Chief Innovation Officer o CPO, ¿vale? Chief Product Officer. em, el- que desarrollan proyectos innovadores, productos innovadores, que coordinan, ¿no? equipos casi multifuncionales y que están muy acostumbrados a resultados, a impacto. Entonces, hoy, perdón, me quedo aquí. Hoy son dos roles que para los equipos de recursos humanos, cuando nos pedís vosotros, que sois nuestros clientes internos, que los seleccionemos, tenemos un reto significativo. Ya os lo digo. Eh, bueno, pero también muy bonito, ¿eh? No, no, no quiero, porque tienen mucho que aportar en la compañía, ¿vale? Por tanto, eh,
Nuestro reto, construir un equipo innovador, orientado al cliente. Recordar que esto es una combinación de cuatro elementos: la seguridad psicológica, el tener perfiles diversos, que tengáis una definición de puestos clave en vuestra compañía y clara, para que tengáis los roles adecuados. Eh, Algo que seguramente como líderes os estéis haciendo, os toque hacer, es pensando cómo está mi equipo hoy, cómo está mi compañía hoy y cómo va a estar mi equipo dentro de 3 años en función de cómo va a estar mi compañía dentro de 3 años. Seguramente sea además un ejercicio que vuestra dirección os pida al menos una vez al año. O sea, yo no he estado en ninguna compañía, ni como consultora estratégica, ni como miembro del equipo de dirección, que no sea algo que no se pida a los líderes. O sea, y más en este mundo, Bunny, Buca, me da igual cómo lo llaméis, es condición sine qua non. Y luego el enfoque del cliente, ¿vale? Que realmente todo lo que nosotros propongamos realmente cubra una necesidad real, un problema auténtico y haya una oportunidad de mercado. Seguramente habéis estudiado en algún momento, ¿no?, de vuestra carrera profesional a Michael Porter. Lo hemos estudiado todos. Y el tipo, ¿no?, de estrategia que construyen las ideas. Y él decía, por encima de todo eso, por encima de si tú vas a trabajar en una empresa de nicho, tú vas a competir por una calidad premium o tú vas a competir por un precio competitivo, ¿vale? Eh, Piensa en tu cliente, porque sin cliente no hay nada. Sin cliente no hay nada. Pensar en Google, ¿vale? Pensar en Google y en su cultura de la innovación, ¿no? En el que un 50% del tiempo de los empleados se dedica a proyectos personales. Eh, Ahí surgió Gmail, surgió Maps, surgió Google News. Y todo esto es verdad, fijaros, mirar, y esto lo podéis ver en la página web de mi anterior empresa, ¿no? En SigTag. SigTag fue creada por dos ex Googles. Y yo siempre les preguntaba, ¿y esto es cierto? O sea, es decir, ¿de verdad podéis dedicar un 20% de vuestro tiempo a proyectos personales? Y ellos me decían, sí, María José, de hecho, SigTag nació de ese tiempo. Digo, pero esto no es, pensar que esto es una conversación muy limitada, ¿no? Pero ¿esto beneficia o perjudica a Google? Absolutamente beneficia, porque tú tienes gente que se te va a ir, por supuesto que sí, porque van a ser emprendedores, pero de una manera u otra es tu red, es tu prestigio. De hecho, esos dos founders, mis dos ex founders y CEOs, estaban súper orgullosos de ser ex Googles. Entonces, fijaos si eso crea una red, ¿no? Entonces, eh, tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo nosotros en nuestra empresa? Y yo os acordáis que os contaba que nosotros hicimos un lab con ese mismo criterio, comprobar. Entonces, preguntas que vosotros deberíais haceros o que nosotros, ¿vale? Me meto en el mismo loop porque estoy con vosotros, es ¿qué nivel de seguridad psicológica existe en el equipo? ¿La gente está bien, participa, pone los errores de relevancia? ¿Cómo podríais fomentar vuestro equipo, a lo mejor con perfiles más innovadores? ¿Vale? También vosotros, ¿no? ¿Cómo podéis contribuir efectivamente al proceso de innovación? ¿Y qué habilidades necesitaríais incorporar? ¿Vale? Entonces, yo os propongo, no, no es para hacerlo hoy, tenéis la presentación ya colgada, os lo puse en el foro, en la parte de documentos. Afortunadamente, ya pudimos actualizar
todo lo que estaba pendiente. Tenéis esta presentación ahí. Yo, de verdad, os invitaría a que hicieseis esta reflexión en algún momento con vuestro equipo. Si ahora no tenéis equipo, que lo tengáis ahí guardadito para que lo hagáis un poquito más adelante, pero eh, preguntaros, ¿vale? Si existe de verdad un respeto entre los miembros, si vosotros, entre los miembros del equipo, si vosotros valoráis la diversidad de opiniones o no, es que me encanta que sé que no es vuestro caso, ¿vale? Me encanta que me den la razón y la diversidad de opiniones no se toma en cuenta. O sea, plantearlo como una actividad a hacer cuando terminéis esta sesión, ¿sí? Dudas, preguntas, comentarios. Dejo de compartir y así os veo. Nos vamos a meter ya a la parte que os decía al principio de la sesión, a la parte del examen. Entonces, no veo dudas, no veo preguntas, pues vamos allá. Aquí estamos. Em, Recomendaciones para el examen, ¿vale? Eh, es un examen no de teoría, por favor, no es en qué consiste, según Amy Edmondson, la seguridad psicológica en los equipos. Defínela y pon 3 ejemplos. No es ese tipo de examen. Absolutamente, ya os digo, no, ¿vale? Así que es un examen de reflexión, de crítica, de... eh, no se trata de que me memoricéis un concepto y lo volquéis, lo escribáis sin pensar. No, es sentido común y aplicar lo que hemos trabajado en clase. Pero no hace falta dar una definición. Yo no voy a buscar una respuesta perfecta. Lo que voy a ver es que entendéis cuál es el problema que se plantea en el caso, que entendéis los conceptos más relevantes para vincularlos al caso y aplicarlos con coherencia y sentido común. Ahora os voy a poner al final del ejemplo, al final de la presentación, un ejemplo para que lo construyamos entre todos, ¿vale? Eh, las preguntas no son trampa, ya os lo digo. O sea, están diseñadas para que vosotros demostréis lo que sabéis y no para liaros. Esto no es el examen de un tipo test que te pregunta y te hace la pregunta más difícil y más enrevesada para que falles, ¿sí? No es el objetivo. Fijaos. Nosotros mañana en España, mañana sábado, es un día muy importante para nosotros porque son los exámenes a nivel nacional de acceso a la especialidad médica. Mañana todos los estudiantes de medicina, de enfermería, de psicología, de farmacia, em, creo que no me dejo, de biología, se juegan o bien la plaza o bien el acceso a la especialidad. Eh, a nivel nacional, fijaos lo que os digo, y ese tipo de exámenes son exámenes trampa. Son preguntas muy enrevesadas, muy liosas. Este no es nuestro examen. Nuestro examen es un examen, por supuesto, claro que es un examen, pero es un examen tranquilo, ¿vale? Es un examen de pensar, de reflexionar, de que estéis, por favor, tranquilos y conectéis un problema con una solución, ¿vale? Y vuelvo a deciros lo mismo que os digo siempre cuando os presento una actividad práctica. Este examen no premia al que más escribe, sino al que reflexiona mejor, ¿vale? Muy importante. El examen tiene
tres preguntas. Las dos primeras preguntas valen 2,5. La última pregunta vale 5 puntos. Y es un único caso práctico. Lo que pasa que os voy a ir variando las preguntas. A uno les tocará el examen modelo 1, examen modelo 2, examen modelo 3, examen modelo 4. ¿Vale? Pero el caso práctico es exactamente el mismo. Lo que van a ir y no se repite en ninguno de los exámenes tipo las mismas preguntas, ¿vale? No penséis que la pregunta 5, perdón, la pregunta 3, porque vale 5 puntos, es más difícil. No, es que es una pregunta más abierta. Entonces, os da para que reflexionéis más, para que hagáis más propuestas. Entonces, no, no es más difícil, es más de que os luzcáis, ¿no? Por decirlo así. Entonces, mi recomendación, leáis el caso, os quedéis con lo que está pasando en el caso, ¿vale? Que entendáis cuál es la situación real, ¿vale? Y a partir de ahí, en función de lo que yo os vaya preguntando, y ahora os pongo un par de ejemplos, os conectáis si es un problema de liderazgo, si es un problema de cambio, si hay que dar un buen feedback, si hay que hacer un cambio de cultura, ¿vale? ¿Y qué haríais vosotros? ¿Qué haríais vosotros en esa situación? Y fijaos que dice ahí diseño y propuesta. ¿Qué haríais vosotros y cómo? O sea, es decir, no me vale que me dijerais, María José, voy a hacer una inventiva. En este equipo voy a trabajar la seguridad psicológica. ¿Vale? Me parece perfecto o seguramente me va a parecer perfecto. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Vale? Entonces, mismo caso único, tres preguntas, dos más cortitas, 120 minutos, ¿vale? Para hacer el examen, que no lo había dicho. O sea que tenéis un tiempo más que yo os diría, suficiente para leeros el caso, para entender qué está pasando en el caso, porque obviamente es un problema de personas, estamos en una asignatura de liderazgo, ¿vale? Y responder a las tres preguntas, ¿vale? Em, por tanto, cuando leáis el caso, no subrayéis todo, ¿vale? No os quedéis con todas las ideas porque os vais a volver locos, os vais a volver locas, no. ¿Cuál es el problema central? Hay miedo, hay falta de control, los equipos están desalineados. ¿Qué está pasando? ¿Vale? Aquí os hago lluvia de ideas, ¿vale? ¿Qué caracteriza la forma del líder en su actuación? ¿Vale? ¿Qué está faltando? ¿Vale? A veces, fijaos, lo más relevante es lo que falta, ¿vale? Y luego tenéis de verdad que identificar la pregunta que os están haciendo. No respondáis otra cosa, por favor. O sea, si yo os estoy preguntando por qué, sigo con el ejemplo de la seguridad psicológica, por qué este líder debe, ¿no? Hacer que el equipo trabaje sin miedo, ¿no? Y desde una manera mucho más tranquila para ser más innovador, ¿vale? Lo que os estoy diciendo es que falta seguridad psicológica, ¿vale? Pues decirme cómo lo implementáis, cómo lo implementáis, ¿vale? Tenéis que demostrar que sois capaces de reflexionar, de coger la idea principal y de plasmarlo en una solución. Entonces, yo siempre recomiendo que os hagáis una pregunta como alumnos cuando estáis delante de un examen y lo hayáis respondido. Y lo leáis de nuevo, decís, ¿realmente con esto que yo estoy proponiendo el problema quedaría resuelto?
Si no, ¿qué más debo incorporar? ¿Sí? Por favor, pararme todo lo que necesitéis, ¿vale? Imaginar, os he traído un caso para que veáis cómo pudiera ser el examen, ¿vale? He cogido mi empresa, ¿vale? Así no doy pistas, ¿no? De por dónde puede ir el otro caso y que me falle un poco el subconsciente, ¿vale? Nosotros somos un grupo internacional dedicado a la formación en ciencias de la salud. Ya sabéis, presencia en varios países, distintas unidades de negocio. Nosotros hemos crecido mucho en los últimos años, tanto en número de empleados, de alumnos, como complejidad organizativa. Eh, y, como sabéis, porque os lo he contado, porque yo formo de la estructura, parte de la estructura corporativa cada vez más robusta, ¿vale? Claro, todo este crecimiento ha permitido profesionalizar muchas áreas, pero también nos ha generado muchos retos internos. Hay diferencias significativas en la forma de liderar entre los países y los equipos. No hay un marco común. A veces hay falta de claridad porque parece como que somos burros tirando una cuerda, pero en sentido contrario. Por un lado están las prioridades del equipo corporativo, por otro lado están las prioridades de los equipos regionales, ¿vale? Hay una autonomía limitada porque los mandos intermedios eh, no saben hasta dónde pueden llegar, ¿no? En cuál es el margen real para tomar decisiones. Y os lo he contado, nosotros tenemos dos private equity detrás. Hay una presión muy elevada. Cuando vosotros trabajéis, si ya no lo estáis haciendo, en empresas con private equity detrás, eh, hay mucha exigencia, presión constante, corto plazo, pero es verdad que nosotros tenemos unos equipos divinos, o sea, divinos, súper comprometidos, ¿vale? Claro, hemos pasado de una mentalidad como si fuésemos una pequeña empresa emprendedora, ¿vale? A ahora una mayor estructura, que tenemos que ser mucho más ágiles, mucho más rápidos, pero que no queremos perder el foco en las personas. Y en esto todos estamos alineados. O sea, sabemos que las personas son importantes, sabemos que es necesario evolucionar el modelo de liderazgo, pero ¿cómo lo hacemos? ¿No? Imaginaros este caso, ¿vale? Una pregunta que os podría hacer, ¿vale? Y me gustaría oíros, ¿eh? Podemos aquí abrir micrófonos o escribir en chat como preferáis. ¿Qué dos retos de liderazgo pensáis que nosotros tenemos y por qué pueden afectar al desempeño de la organización? A ver, ¿qué pensáis? Poneros en modo estudiantes en el examen. ¿No se os ocurren? Pablo, adelante. María José, yo creo que uno de los grandes retos es cómo confrontar la resistencia al cambio por la alineación cultural, ¿no? Ujú. Por ejemplo, uno de los retos, Pablo, como tú bien dices, es si fundamentalmente los mandos intermedios también, ¿no? Bueno, pues cómo les alineamos, cómo resolvemos o minimizamos esas resistencias para que entiendan que ya no somos una empresa pequeñita
o mini empresas pequeñitas que actúan de manera local, que por supuesto la identidad local sigue estando, pero que también somos una gran corporación y que necesitamos estar alineados en cuanto a la forma de proceder. Así que súper buena respuesta, Pablo. ¿Alguien más que se le ocurra un segundo reto? Héctor. Bueno, otro podría ser el cómo liderar en entornos que tienen tanta incertidumbre todo el rato, ¿no? Es decir, al final, cuando tenés el equity detrás, como decías, ¿no? Básicamente es resultados a corto. eh, Ujú. y cómo haces para que el equipo directivo, sobre todo, y el middle management no se queme y no se te vaya, ¿no? Es decir, al final, cómo conseguís gestionar ese talento en un contexto que es como una olla a presión al final, ¿eh? Es decir, no das el resultado y te vas, y sos consciente de que te vas, digamos. O sea que, Totalmente. O sea, para nosotros el equilibrar, ¿no? El que exista em, un poco, te diría, unos ritmos adecuados en la compañía es muy importante. O sea, a veces hay sprint, a veces se baja la intensidad, a veces hay sprint, a veces se baja la intensidad. Que podamos también tener un momento, ¿no? em, no te diría de más tranquilidad, porque no vivimos pero no nosotros, yo creo que en general las compañías, esos momentos ya no existen, pero que evidentemente, incluso que los propios líderes eh, seamos como un paraguas a la presión de arriba, ¿vale? O sea, que los líderes no sean como un paraguas roto que dejan que el agua de la lluvia se filtre. No sé si psicológicamente y os consigo transmitir la idea, ¿no? Entonces, claro que los líderes tenemos ahí también el reto de aguantar la presión. Fijaos, otra de las cosas que yo propondría aquí es crear un modelo de liderazgo, ¿no? ¿Qué tipo, por ejemplo, ¿no? de líderes vas a incorporar tú en tu compañía, ¿no? ¿Qué skills quieres que tengan, ¿no? Héctor, tú, por ejemplo, hablabas antes, ¿no? De cuando lanzabas el reto de los valores, ¿no? Entonces, yo para mí, algo que es muy importante es, ¿vale? ¿Cuál va a ser el modelo de liderazgo de Gelcadimia? Respetando las identidades locales, porque yo no le puedo pedir a un francés que se comporte como un colombiano. Eso es, o sea, es como pedirle a un perro que nade como un delfín. O sea, cada uno somos magníficos en lo que somos. Y hay que respetar, obviamente, las identidades locales, pero sí generar un marco de skills que desde luego todos respetemos. Evidentemente luego las aterricemos con comportamientos que sean diferentes, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, también esa podría ser una reflexión. Esta podría ser una pregunta de examen. Fijaos, eh, creo que más o menos lo que he dicho, alineación entre los estilos de liderazgo entre países, ¿vale? Generar un modelo bueno, pues un modelo de liderazgo, ¿no? Generar también, fijaos, un modelo de toma de decisiones y cómo podría ser, yo os diría también, un buen marco, ¿no? de evaluación de desempeño. Por ejemplo, esa podría ser una respuesta, ¿no? Junto con las vuestras que habéis dado y la que yo daba también, ¿vale? Segunda pregunta, poneros en mindset de gestión del cambio, ¿vale? Analizar, ¿vale? Desde la perspectiva de gestión del cambio, ¿vale? ¿En qué momento del ciclo de crecimiento se encuentra la organización? ¿Y qué riesgos veis que pueden existir si no se adapta al modelo de liderazgo? ¿Dónde pensáis que estamos como compañía? ¿Estamos en un momento, yo os diría, eh, estable, que todo el mundo está full alineado con lo que vamos? ¿Estamos en un momento de crecimiento y tendremos personas que se están resistiendo, ¿no? a trabajar de una determinada manera y querrían seguir trabajando
bajo esa mentalidad emprendedora, ¿no? Pequeña empresa, familiar, con el líder, ¿no? Bueno, pues que conoce, ¿no? Prácticamente la vida personal de todos sus empleados. ¿Dónde pensáis que podemos estar como compañía? ¿Qué se os ocurre? Os he contado además muchas cosas ya en todas las clases. María José, me imagino que es una fase de crecimiento a lo bestia, ¿no? Es decir, al final estás abriendo países, estás corriendo como un loco, buscando, sobre todo, me imagino, cubrir sobre todo desde la política comercial, ganar market share, corriendo y fichando, ¿no? A la vez, claro, de recursos humanos tiene que ser una locura también. Claro, yo lo veo del área de marketing, pero desde recursos humanos tiene que ser una locura. Al final, Eh, integrar gente en países diferentes, con culturas distintas, y todos orientados con las mismas competencias para que aquello dentro de no se vayan en el corto plazo, digamos, tiene que ser un challenge que no está mal, ¿no? para todos, Héctor, para todos, o sea, es 100%, o sea, la respuesta es esta, o sea, estamos en un momento de crecimiento, vamos, brutal, eh, creciendo orgánica e inorgánicamente. O sea, yo no sé, obviamente no puedo dar la información de qué empresas tenemos en el radar, pero con muchas empresas, la parte de M&A, con muchas empresas en el pipeline para comprar, o sea, eh, que asusta, o sea, a mí personalmente me asusta. Entonces, claro, en términos de gestión del cambio, tenemos que los primeros ejecutivos de la compañía están on fire porque, como os acabo de decir hace un momentito, casi todos son nuevos y se han incorporado con este mindset, pero tenemos a los mandos intermedios, ¿vale? Que ahora mismo lo que necesitan es oír por qué este cambio es necesario. O sea, si cogiésemos el modelo de Kotter, ¿vale? Ahora mismo estamos en un momento en el que casi tenemos que contar y recontar y volver a contar que aquí no hay segundas oportunidades, que tenemos que seguir creciendo porque nosotros empezamos con un producto muy específico que son los exámenes de acceso a la especialidad médica, como se acabo de contar hace un ratito de por otro tema que son mañana, pero eso tiene el mercado que tiene, ¿no? Entonces, hay que seguir creciendo. Entonces, hay que contar mucho a nuestros mandos intermedios por qué, por qué. Y crear la conciencia y crear el deseo de cambio. Nosotros no estamos en un momento en el que nuestros mandos intermedios no cambian porque no saben. Estamos en un momento en el que hay que explicarlo más, hay que comunicarlo más. Entonces, fijaos si eso es importante. Esto es importante porque si no la compañía o nos venden o desaparece. Así de sencillo. Entonces, muy alineada con lo que acabas de decir, ¿vale? Y tercera pregunta que pudiera ser, ¿vale? Es, por ejemplo, diseña una propuesta de actuación, ¿vale? Desde la Dirección de Recursos Humanos, yo os voy a pedir desde vuestro área, ¿vale? Para acompañar la evolución del liderazgo en Gelcademia, ¿vale? Objetivo de cambio, principales líneas de actuación, cuál va a ser el papel de la dirección y de los mandos intermedios. Obviamente, soy muy consciente, no en esta pregunta, en todo el examen, que solo tenéis 2 horas. O sea, por lo tanto, en este caso os diría, no es necesario detallar acciones operativas concretas, pero sí por qué, ¿vale? Entonces, imaginaros, para acompañar la evolución del liderazgo en mi compañía, ¿vale? ¿Qué propondríais? A ver, ¿qué os ocurre?
María José, yo creo que en esta Dale, situación Pablo. de este contexto, de este ejercicio, algo fundamental es una propuesta de recursos humanos para acompañar la evolución del liderazgo y precisamente por lo que hace en el punto anterior, tema de conciencia y de transformación que se debe acompañar desde las áreas transversales. Ujú. Eh, Fíjate que es muy importante, Pablo, en la línea de lo que tú estás diciendo. Para mí hay algo clave en este sentido, que es poner el foco en la comunicación. Hay que crear canales de comunicación que continuamente informen de por qué estamos haciendo esto, para qué lo estamos haciendo, cómo te afecta a ti, ¿vale? Lo vamos a hablar después con el tema 9, ¿vale? Pero hay una cosa que es clara, eh, que cuando tú le pides a alguien cambiar, o a vosotros os piden que cambiéis una determinada cosa que hacéis en el trabajo, es, ¿y esto a mí en qué me afecta? O sea, ahora la compañía, donde antes vendía fundas de gafas, ahora vende tazas de desayuno. Vale, y esto que estoy en el departamento de marketing y de ventas, ¿en qué me afecta? Entonces, esto es muy importante. Información, comunicación y feedback. Súper importante. Y aquí la dirección tiene un papel clave. O sea, vosotros tenéis que ser sponsors de ese cambio. Entonces, tenéis que ser, aquí hay que liderar con el ejemplo. Aquí hay que liderar con el ejemplo. ¿Qué haría yo más? Y me callo, porque Héctor ha levantado la mano. A ver si lo va a decir Héctor y yo me estoy anticipando. Héctor, adelante. No creo, no creo. Ya me gustaría, María José, pero no No, creo. no, seguro. O sea, la suerte maravillosa de nuestro grupo es que sois grupos, es un grupo de profesionales que estáis en activo, lo vimos en el primer día, con retos muy significativos. Así que dale, dale. No, pensando en lo que decía, ¿no? La reflexión sobre los objetivos y un poco atándolo con lo que venía antes, al final, como para mí, como, como gran reto y como gran objetivo que tenés sobre la mesa es cómo haces para ese modelo, ¿no? de liderazgo, digamos, tu vida, es decir, hacia dónde querés ir, cómo lo alineás con el momento en el que estás tan bestia, de crecimiento salvaje, digamos, y de complejidad a nivel estructural, ¿no? Es decir, cómo haces para definir grado de autonomía, responsabilidad, incluso temas de, bueno, cómo garantizo el que voy a seguir creciendo a largo plazo, y cómo eso además lo calzás en la cultura de cada sitio, ¿no? Porque, claro, sur de Europa es una cosa, pero como decías, te vas para el norte y, claro, cada uno es de su padre y de su madre, y luego eso, cómo lo, cómo lo seguís bajando a nivel de líneas de actuación, ¿no? Ujú, Este, cómo bajás eso a comportamientos, por ejemplo, o yo qué sé, no sé, o a temas más operativos igual de tipo de autonomía a la hora de decisión, de toma de decisiones o de descentralización o no sé, ujú. puede ser un festival lindo, ¿no? Pero para eso estamos aquí, ¿no? O sea, igual, hemos venido a jugar, ¿no? Sí, sí. Y hemos venido a pasárnoslo bien, que es yo creo que lo bonito de todos los retos que cada uno de nosotros de los que estamos aquí tenemos. 100%, o sea, mira, hay algo que es muy importante y tú lo has dicho y muy enlazado con la respuesta a la primera pregunta, el modelo de liderazgo, el modelo cultural, es decir, cuáles son los comportamientos que tú tienes. En recursos humanos hay algo que también es muy importante, es alinear todas las job description de todos los países para que todo el talento que tú reclutes esté alineado con los comportamientos o las competencias que tú vas a buscar, ¿vale? Obviamente es muy interesante y esto lo hacéis vosotros mucho y a mí me encanta en la parte del marketing, en la parte de la innovación, es buscar a los promotores del cambio, porque va a haber en todos los equipos y que sean esos embajadores y apoyaros en los embajadores, que no tienen por qué ser mandos intermedios, pueden ser colaboradores, me parece clave también. Y luego, yo os he dicho, estamos en un momento en el que hay que crear
conciencia, ¿no? Y el deseo del cambio. Y no es una cuestión de knowledge, pero también hay que apoyar con herramientas, ¿no? Para que las personas puedan transitar el cambio. El coaching funciona muy bien. En algunos casos, el mentoring, bueno, en algunos casos, en muchos casos también, el mentoring funciona muy bien. Y si lo hacéis internamente, eh, a nivel de presupuesto, es fantástico. Em, y por supuesto también formación en determinados momentos, porque imagínate, eh, nosotros estamos ahora mismo cambiando tecnológicamente toda la compañía, cambiando los procesos, cambiando la gobernanza, creciendo orgánica y creciendo inorgánicamente. Entonces, en algo se nos va a escapar, en algo vamos a cometer un error. Entonces, la formación para mí también es un must to have. Entonces, ayudar a determinadas personas, si tú estás implementando un nuevo CRM, oye, pues hacer una sesión de trabajo, ¿vale? Yo creo que os lo conté, que nosotros hicimos... ¿cuándo fue? ¿El lunes 12, 13 de enero, lo que fuera lunes? Hicimos ya oficialmente el cambio de CRM, el lanzamiento general, y fue todos los equipos de marketing y de ventas en la compañía a nivel geografía total, y los equipos de tecnología también allí por si pasaba algo, con muchas formaciones, con mucho trabajo. Entonces, así es como funcionan las cosas. Entonces, eh, bueno, esto podría ser, ¿no? Una respuesta. ¿Veis muy difícil el examen? ¿Os parece? Porque es bastante, o sea, obviamente el caso práctico no es Academia. El caso práctico es otra compañía que es ficticia y os doy mucha información porque aquí os he ido contando cosas de mi compañía y no hacía falta que os la pusiera aquí. Pero el tipo de preguntas, lo que os pido, ¿lo veis complicado? Darme un poquito de feedback. Yo creo que es absolutamente asumible porque es hacer las reflexiones que estáis haciendo aquí. Lisette, dime. Qué gusto oírte, que no te había oído todavía en la sesión de hoy. Hola María José, una buenas tardes para todos. Iba a decir eso, que es más temas de reflexión, o sea, es como interiorizar el caso y según pues lo que tú nos has enseñado, porque pues digamos que yo no manejo como esa parte del liderazgo, yo hago más como todo el tema de servicio y pues trabajo en casa, entonces pues no lo hago. Pues no la estoy viendo, pero sí en lo que quiero hacerlo, pues la necesito aplicar. Entonces, pues Ujú. el examen es sí, interiorizar y conectarnos con el caso. Y ya está, Lisette, y ya está. O sea, es eh, que os pongáis vosotros en esa situación. O sea, en este caso es mi caso, ¿no? Entonces sería, si yo fuese María José, ¿qué haría, ¿no? Para que esto realmente funcionase, eh, la gente estuviese alineada, tuviésemos un buen equipo directivo, empleados alineados, que trabajasen a gusto, que estuviesen contentos y que desde luego, eh, bueno, pues lo hiciesen dando lo mejor de sí mismos. Entonces, este es el examen. Es un examen, como bien dice Lisette, es un examen de reflexión, es un examen de si yo me encontrase en esta situación, ¿qué haría? No quiero decir sentido común, porque es sentido común y aplicación también de los conocimientos de la materia, pero entenderme, ¿no? Sentido común y conocimiento, ¿sí? Em, Aquí está, o sea, eh, lo hemos dicho, ¿vale? Modelo de liderazgo, por daros y poneros el ejemplo, lo tenéis en la documentación compartida por si luego le queréis echar un marco, un vistazo. Un modelo de liderazgo que decíamos, que todo el mundo tenga claro, ¿vale? Eh, ¿Dónde?
¿no? ¿Cuáles son los principios claros, ¿no? De claves de ese modelo de liderazgo? Darle herramientas a los mandos intermedios, reforzar la comunicación también, y esto no lo había dicho, pero es importante, entre el equipo corporativo y local, que os acordáis que os decía que a veces íbamos un poco en direcciones separadas, ¿vale? Por tanto, veis sentido común, ¿vale? Entonces, importante, leer el caso, estructurar el pensamiento y confiar en vosotros. Aquí, ni más, ni más menos, ¿sí? ¿Algún comentario, alguna reflexión más, alguna inquietud? Muy claro todo, María José, y súper importante que el examen más que un tema de práctica también es un tema de ser muy coherente con los modelos de liderazgo que cada persona ha ido desarrollando en su tiempo de experiencia laboral, ¿no? Eso no Ujú. solamente se limita a la teoría, sino a realmente a la práctica y cómo uno como profesional resuelve las situaciones. Total, total. Y fijaos, mira, Pablo, estás diciendo algo súper interesante y es imagínate, ¿no? Del caso que me he encontrado yo en la práctica, en mi día a día profesional, si he tenido la suerte, porque el DISET dice yo trabajo sola, no estoy aquí para aprender y estoy para desarrollarlo, pero muchos de vosotros sí que tenéis equipos, sí que os habéis encontrado en situaciones parecidas a las que probablemente se den el caso, oye, mira, yo lo resolví así y a mí esto me funcionó, o mira, hice esto, no me funcionó y lo que debería haber hecho es esto, o lo que estoy haciendo ahora es esto otro. Entonces, me encanta esto que estás diciendo, o sea, me encanta esto que estás diciendo porque también conecta, ¿no? Un caso, un examen con vuestra experiencia de vida, que para mí es lo importante. Entonces, gracias por traerlo. Yo no lo había dicho, Pablo, y me parece muy relevante, así que te lo agradezco, la verdad. Bueno, pues entonces, empezamos el tema 9, ¿vale? Nada, nos va a dar tiempo a dos, tres reflexiones. Luego tenemos presentación de la actividad 3 la siguiente semana, ¿vale? Y luego tenemos a la otra semana que continuar con el tema 9, ¿vale? O sea que vamos bien, ¿eh? Ya sabéis que yo no me dejo nada por dar, pero tampoco quiero ir pasando muy rápido por los temas y que quede algo importante que no hayamos comentado. Entonces, empezamos con el tema 9, liderar la transformación y como digo, dos sesiones. Una que nos permite hablar más a nivel individual, otra que nos permite hablar más a nivel colectivo, ¿vale? Entonces, vamos a hablar del cambio a nivel individual, vamos a hablar del modelo ADKAR y vamos a ver cómo reforzar el cambio. Como os digo, ahí pone que veremos hoy, que veremos en dos sesiones, ¿vale? Entonces, eh, el temario, la programación, nos plantea dos problemas. Dice, oye, reflexionar en cómo liderar el cambio a nivel individual y cómo liderar el cambio cuando tengo un equipo, ¿no? Para que el equipo se alinee y evidentemente eso se materialice y se dé, ¿sí? Claro, en el cambio tenemos un desafío y es que la mayoría de nosotros no queremos cambiar. Es así, estamos programados y diseñados para la rutina. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que ante un cambio va a haber incertidumbre, va a haber resistencia y yo eso no lo puedo bloquear, no lo puedo ignorar y no lo puedo bloquear. Tengo que trabajar con ello. Yo os cuento mi situación de ahora. Eh, Primer private equity, G-Square, inglés. Os conté que durante un tiempo estuvimos con un deal, ha entrado TPG, además os dije es público, lo tenemos, es nota de prensa, eh,
con su fondo de impacto, con The Rise Fund, ha entrado en mi compañía como accionista minoritario. ¿Qué pensáis que ha pasado en la compañía? Pues, ¿qué va a pasar, María José? Estamos acostumbrados a trabajar con un fondo de inversión que, bueno, nuestro mayor negocio está en Europa, ¿no? Que es europeo, que nos conoce, que el dueño del private equity es médico, ¿vale? Con lo cual hablamos el mismo idioma y ahora llegan unos norteamericanos que son un banco, o sea, no tienen mayor conocimiento de nuestro sector que cualquiera de los que no hayamos antes trabajado en este sector. Yo cuando llegué a mi compañía tenía la misma información que ellos, ¿vale? Entonces, claro, ahí miedo a lo desconocido y eso sí o sí paraliza. Durante un tiempo la gente está dejando de tomar decisiones, dejando de hacer cosas, porque, ostras, y a ver si el plan de acción que he iniciado en esta dirección, de repente llegan estos y ahora resulta que donde íbamos para acá, ahora tenemos que ir para allá, ¿vale? Entonces, esto es normal. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Pues obviamente town halls. Eh, mm, Nuestra newsletter tiene una carencia, la corporativa, ¿vale? Tiene una carencia cuatrimestral. Ahora estamos quincenalmente publicando cosas. Estamos presentando a los nuevos inversores, quiénes son, quiénes no son. Ayer fue jueves, ayer fue jueves y el miércoles han empezado la ronda, ¿no? De visitas por todas las oficinas. Ya han estado en París, están ahora en la oficina de Madrid. Entonces, claro, hay que hacer que las personas pierdan el miedo a lo desconocido, ¿vale? Eh, Nosotros estamos muy claros, decir, no, es un fondo minoritario, no va a cambiar nada. Entonces, importante en un momento de cambio, claridad en la dirección, claridad en la dirección, hacia dónde vamos, dónde continuamos yendo, cuáles son nuestra hoja de ruta para que el equipo no pierda el rumbo, para que el equipo no pierda su motivación, ¿vale? Como decía, eh, ante el cambio va a haber resistencia, incluso cuando eso te perjudica. O sea, cuando tú eres consciente de que todo el mundo ya va en esa dirección y tú te vas quedando atrás. Hay personas que les cuesta muchísimo. Entonces, como líderes, vuelvo a lo mismo. Esto no es como es una píldora milagrosa. Esto es con tiempo, con empatía, con respeto, eh, diciendo por qué, informando y dando mucho feedback. Y desde luego, siendo también lo vamos a ver aquí, ¿no? En la parte del querer, poder, el saber un poquito más adelante, pero siendo consciente que a veces hay personas que no verbalizan, que no saben, y lo que nosotros vemos es la punta del iceberg, es la resistencia al cambio. A veces es más fácil resistirme a la tecnología que decir que yo no sé utilizarla, incluso cuando eso no es óptimo para mí. Pero reconocer una incompetencia nuestra nos duele mucho. Entonces, de verdad os pido eh, en un momento de cambio en vuestras compañías, empatía total. Y luego que de verdad, si vais a cambiar algo, sigáis el proceso. Me da igual la metodología que sigáis de gestión del cambio. Me da igual. Si seguís los 12 pasos de Kotter, lo que queráis, el modelo Azcar que vamos a ver nosotros, pero eh, que no sea fruto nada de lo que hagáis de la improvisación.
porque, como digo ahí, pasar de la teoría a la práctica requiere planificación, requiere recursos y requiere persistencia. Em, Cosas tan tontas, fijaos, no sé si eso ha pasado a vosotros, ¿vale? Pero cosas tan tontas como cambiar un sistema, como lo que estamos haciendo nosotros de CRM. eh, Estoy plenamente convencida que si los equipos de marketing y ventas, el equipo de tecnología no estuviera en continuo, en cuanto pudieran, muchísimas personas volverían al Excel, porque de verdad necesitamos tiempo. Seguramente muchos de vosotros habéis oído lo del hábito se hace en 21 días. Me vais a permitir una expresión mentira. Mentira. Es verdad, fijaos yo como coach, que os voy a decir, obviamente empezamos a interiorizar cualquier cambio en nuestra vida a partir de el 21.º día, pero esto es un continuo, esto es un continuo. Aquí no vale que hoy, porque estoy ya sabiendo que la nueva forma de trabajar es esta, imaginar, ¿no? Trabajo en matricial, un reporte en matricial. Bueno, pues en cuanto puedo, empiezo yo a tomar mis decisiones sin reportar a la matriz, porque bueno, total, si esta decisión no era importante, si ¿no? O sea, entonces, cuidado con esto, ¿vale? Cuidado con no ser conscientes bueno, pues que evidentemente somos seres humanos que tenemos una tendencia hacia la rutina y hacia los comportamientos aprendidos. Ya sabéis, habéis oído hablar alguna vez, ¿no? De cómo aprendemos, ¿no? El proceso de aprendizaje, que está muy ligado al cambio, de inconsciente, incompetente inconscientemente, yo no sé que no sé, ¿vale? Eh, Conscientemente incompetente, yo descubro que no sé. Conscientemente competente, es decir, cuando yo estoy aprendiendo algo nuevo, soy muy patoso, llevároslo, por ejemplo, cuando aprendemos a conducir, que de repente meto las marchas, tengo que mirar por todos los espejos, pisar acelerador, pisar embrague, o sea, demasiadas cosas. Cuando luego ya paso a inconscientemente competente. Y para que eso se dé, cuando vas conduciendo y ya no tienes que ir pensando, ay Dios mío, si meto segunda tengo que pisar embrague y si voy a adelantar tengo que poner intermitente, todo eso requiere mucho tiempo. Así es como cambiamos, ¿sí? Así es como cambiamos. Nos vamos a quedar aquí. Dudas, preguntas, comentarios, porque, como os decía, siguiente sesión tema para hablar de la actividad 3, ¿vale? Y luego vamos a volver con el tema 9, que vamos a hablar, como os decía, a nivel de cambio individual, a nivel de cambio en el equipo. Vamos a hablar del modelo Azcar de Proxy, eh, que a mí me parece un modelo que permite el cambio duradero, ¿vale? Sobre todo por el final, ¿no? Porque es el refuerzo. O sea, con lo cual yo creo que os puede resultar útil, ¿vale? O por lo menos desde mi perspectiva, ya me diréis si estoy en lo cierto o no, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos queda en el camino. Así que, dudas, preguntas, comentarios. Obviamente tenemos el foro. Obviamente nos veremos la siguiente semana en nuestro horario regular. Pero por favor, que imaginaos, yo empiezo la siguiente sesión y no he dicho, oye, dudas, preguntas o comentarios, me dais el alto y rápidamente intervenís, ¿sí? Bueno, veo que no hay dudas, veo que no hay preguntas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, muchísimas gracias por vuestra participación, que tengáis un fantástico fin de semana por delante, que os cuidéis. Como siempre, detengo la grabación